Reflexiones y conclusiones. He tomado algunos apartados de las conclusiones de mi investigación que quiero compartir con ustedes alrededor de las representaciones sociales que tienen los agentes educativos de los niños sordos. En primer lugar, esta investigación busca incentivar a otros a continuar investigando el campo de las representaciones sociales en el contexto educativo para propender por nuevas propuestas que mejoren la calidad educativa de los niños sordos. He podido ver cómo algunos docentes quizás no son conscientes de su proceso educativo y de cómo sus actitudes influencian a los niños sordos, y es en el momento en que empiezan a formarse que se hacen conscientes y que transforman esas prácticas y elevan la calidad de la educación. Algunos agentes educativos mencionan las muchas dificultades que tienen los niños sordos y lo demandante que es su atención educativa. Y al respecto es necesario transformar esas representaciones, y la única manera es a través de una formación que permita esa transformación, que permita volver positivas esas representaciones sociales. Sin lugar a dudas, hablar de representación social es determinante en estas interacciones. Estas transformaciones de creencias solo tienen lugar alrededor de la formación, y de hecho muchos agentes educativos mencionan que no cuentan con las capacidades, que no conocen el proceso, que el gobierno no les ha brindado las herramientas. Desde mi experiencia como profesional del Instituto Nacional para Sordos, he visto y he trabajado con agentes educativos, docentes, modelos lingüísticos que requieren acompañamiento y orientación para lograr transformar estas dinámicas. Es necesario argumentar el proceso, es necesario mostrarlo. No es fácil transformar esas representaciones sociales, pero si queremos una real solución es a través de esa formación y esa autoformación que se puede lograr, pensando siempre en rescatar los derechos de los niños sordos que han sido vulnerados históricamente, como todos sabemos, y que requieren de toda nuestra atención. Las conclusiones han sido frutos, sin lugar a dudas, del análisis de todos los instrumentos que se implementaron en la investigación, y de ellos pude extraer algunas conclusiones. En primer lugar, que hay actores que tienen representaciones sociales muy positivas frente al niño sordo, desde sus habilidades, desde sus potencialidades, pero también otros que desconocen sus características, que incluso les afecta pues este contacto con los niños de alguna manera, porque no saben cómo socializar, cómo manejarlos, cómo trabajar con ellos. De otra parte, encuentro también diferencias entre los agentes educativos sordos y oyentes. Mientras que los sordos hablan de su trabajo pedagógico, de cómo se debe proteger los derechos del niño sordo, de su socialización en lengua de señas y de las diferencias por ser sordos, todo el tiempo están hablando y quejándose de los agentes educativos oyentes, y esto llama mucho la atención porque ellos también son agentes educativos y también son profesionales. Por el contrario, los docentes sordos hablan siempre de su experiencia de vida, de cómo fueron criados y cómo es diferente el trabajo con los sordos, que no tienen elementos para trabajar con ellos, que su experiencia es totalmente diferente, que no logran articularse ni tienen un conocimiento profundo de lo que implicaría este ejercicio educativo. Parece que fueran dos mundos totalmente diferentes, el del sordo y el oyente, que no se encontraran de ninguna manera. En un tercer escenario está el gobierno, el escenario de las políticas, de las secretarías de educación, que propenden por entregar lineamientos, orientaciones, pero estas se producen en desconocimiento total del niño sordo, es decir, se entregan de manera unificada para oyentes y sordos, y esto muestra cómo se desconoce totalmente las necesidades del niño, cómo no se contempla un ajuste curricular, sino que por el contrario busca que sea en igualdad de condiciones con el niño sordo. Estos tres factores afectan mucho al estudiante sordo, que pues tiene que enfrentar estas situaciones. Otro elemento que se identifica es el debate frente a la lengua. Si bien algunos agentes educativos la dominan muy bien y con ella estimulan el desarrollo de los niños, hay otros que no la manejan, y en esa medida los niños tampoco reciben el correcto estímulo para su desarrollo comunicativo, quedándose atrasados.
Algunos agentes consideran que la manejan, pero no es así. Y esta diferencia en los niveles de lengua da cuenta de una falta de reconocimiento de la lengua propia y del proceso de desarrollo lingüístico para el caso de los niños sordos. No hay reconocimiento de la importancia y la profundidad que tiene el manejo de lengua en el contexto educativo. Ese proceso de entrega a los niños sordos de elementos que favorezcan su desarrollo lingüístico no está tan presente y es importante abordarlo. De otra parte, algunos agentes educativos conocen la historia educativa de los sordos, sus características, sus transformaciones, sus procesos, pero son muy pocos los que han construido este conocimiento. La gran mayoría no sabe qué ha sucedido, no sabe por qué ese reconocimiento a la lengua de señas, a su cultura, porque hablamos de patrimonio cultural, no conoce los sordos y esto afecta y debilita el proceso educativo del sordo que es tan importante. No se produce un empoderamiento ni se reconoce al sordo desde su cultura, desde sus características generales y sus posibilidades, y desde allí no se comprende su socialización. Otra situación que se identifica es la de los docentes oyentes. Cuando se enfrentan a la formación de niños sordos desde el mismo currículo y sistema evaluativo de los oyentes, se dan cuenta que no es pertinente y que no conocen a su estudiante sordo, ni sus características, ni su lengua, y esto afecta su desarrollo. El currículo es pensado por oyentes y entregado a niños sordos en igualdad de condiciones que niños oyentes, y desde allí no es posible avanzar. El docente necesita reflexionar frente a la cultura, la lengua y las características del niño para permitirse diseñar una estrategia pedagógica pertinente con sus características. De lo contrario, no sería posible. También se encuentran modelos lingüísticos docentes sordos que no tienen un manejo idóneo de la lengua de señas, que son débiles en este contexto y que eso afecta sin lugar a dudas al estudiante sordo. Tiene que ver, claro, con su historia educativa, con las debilidades que hay en su construcción de identidad, con que no ha identificado, no ha rastreado tampoco estos referentes y simplemente tiene una lengua de señas muy coloquial que debilita el proceso de formación del estudiante sordo. Hay docentes que propenden por un enriquecimiento de sus estudiantes, pero hay otros también que se quedan en el lugar de la queja, y esto es muy preocupante porque afecta y debilita todo el sistema educativo. Finalmente, es importante reconocer los recursos que existen en este momento: legislación, normativa, reconocimiento de derechos fundamentales que dan cuenta de que este estudiante sordo tiene factores protectores que debemos implementar, que debemos llevar a la práctica, que debemos interiorizar y conocer claramente para posibilitar un proceso educativo pertinente a estos niños y su desarrollo integral.